Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Teresita y en este espacio combino pintura y narración para darle vida a historias únicas. El pirata inglés Henry Morgan destruyó la ciudad de Panamá en compañía de más de 400 hombres. Cuenta la historia que Morgan planificó este ataque. Vámonos rápido, no sea que nos ataque un pirata aquí encerrado. Pero yo no te veo. Yo no te veo. Ahora sí. Te invito a conocer a Chupuy, el niño indígena que sobrevivió a los ataques del pirata Morgan. En 1989 me tocó hacer un trabajo sobre las ruinas de Panamá Viejo. Entonces le pedí a mi abuelo que me llevara a ese lugar para tomar las fotos y recoger datos importantes sobre el tema. Él era mi cómplice en las tareas y por supuesto yo siempre sacaba buenas notas. Para mí, él era un sabio. Ya estando en Panamá Viejo, caminamos hasta la torre de la catedral y desde una de sus ventanas pude observar el mar. ¡Qué bello es mi país, abuelo! ¿Podemos bajar hasta la arena?, le pregunté. Él me dijo, sí, y sentémonos en esa roca. Y así lo hicimos. Luego se quedó mirando allá a lo lejos, suspiró profundamente y me dijo, abre tu cuaderno y escribe todo lo que te voy a contar. Muchos años atrás, el agua de este mar era limpia y cristalina, donde los niños podían jugar a gusto, mientras los adultos sacaban libremente peces que les servían de alimento. En estas tierras vivió un jovencito muy valiente, pequeño de estatura, con cabellos negros muy brillantes que casi cubrían sus ojos almendrados. Él era de una familia indígena que vivía en una aldea de la costa donde eran muy felices y compartían las riquezas que había en este lugar. Chupuy, como le decían, andaba siempre corriendo por la playa, correteando mariposas o trepando árboles muy altos, donde se le veía comiendo alguna fruta. Aunque era delgadito y pequeño, también era muy fuerte y muy astuto. Sabía nadar y conocía muy bien los trucos para atrapar peces enormes. Su padre le enseñó cosas que todo hombre de mar debía conocer. Cerca de aquí había un río de aguas claras donde las mujeres lavaban la ropa y los niños más pequeñitos podían jugar sin peligro. En verdad era una vida muy sana. Al otro lado se levantaba una ciudad donde vivían personas adineradas que tenían casas grandes y elegantes, ya que alguna vez vinieron de otras tierras a sacar provecho de lo que aquí había. Poco a poco la ciudad iba creciendo, llena de riquezas y prosperidad, donde mucha gente de diferentes países iban y venían. Pero en la aldea estaba Chupuy, a quien nada de esto le interesaba. Él solo quería vivir plenamente y disfrutar lo lindo de su niñez en esta hermosa tierra donde había nacido, Panamá. Muy cerca había un islote y cuando subía la marea, el agua cubría parte de ella, separándola de la orilla y formando algo así como una isla. Todos los días, nuestro amiguito se iba a ese lugar y quedaba alejado hasta que la marea volviera a bajar y entonces regresaba a su hogar. Sus padres no se preocupaban por su ausencia, ya que sabían que era un chico muy listo. En esta isla había una cueva subterránea, a la cual solo se podía entrar quitando las gruesas enramadas que tapaban la entrada. Cuando Chupuy descubrió la cueva, quitó con cuidado las ramas y bajó suavemente. Caminó agachado para ver a dónde conducía y al final encontró una gran piedra con unos dibujos extraños que él no entendió. Desde entonces, esta cueva se convirtió en su lugar favorito, un escondite secreto que absolutamente nadie más conocía,
y donde él era el rey, amo y señor de todo aquel espacio. Cierto día, jugando en la isla, Chupuy divisó a lo lejos un gran barco que llegaba cargado de personas muy bien vestidas y con artefactos extraños. Esto ya era común porque en la desembocadura del río había un puerto donde llegaban barcos de todas partes y también se iban cargados de muchas otras cosas que él no imaginaba. Chupuy con curiosidad se escondió para ver qué cosas nuevas habían traído, y esta vez le llamó la atención un niñito que bajó de la mano de su madre. El niño volteó y pudo observar a Chupuy escondido y le sonrió sintiendo igual curiosidad. Desde entonces nació la amistad más hermosa que podía existir y que fue parte guardada en la historia de este lugar. Un niño de piel tostada por el sol, cabellos negros muy lacios, de carita sucia y siempre descalzo. El otro, blanco como la espuma del mar, ropitas elegantes y de hablar educado. ¿Cómo pudieron olvidar tanta diferencia cuando sus manitas se juntaron en señal de cordial saludo? En el corazón de un niño no hay diferencias sociales, porque es puro y limpio como el agua del mar. La diferencia la hacen los que ya han crecido. Después Chupuy volvió a encontrarse con el niño rubio y entusiasmado le preguntó: ¿sabes nadar? No, le contestó sonriente, pero tengo una navaja. Me llamo Juan Felipe Pérez de Guzmán. ¿Y tú? Yo soy Chupuy. ¿Solamente? ¿Qué nombre tan raro?, contestó el niño. Significa hombre que cuida de la tierra y del mar. Entonces corrieron por la arena y empezaron a vivir sus grandes aventuras. Desde ese momento fueron como dos hermanos que la distancia ni el tiempo pudieron separar jamás. Juan Felipe aprendió pronto a nadar y a trepar los árboles donde disfrutaba de aquellos deliciosos mangos junto a su amigo. También aprendió cómo atrapar peces con una flecha que Chupuy le había hecho. Juan Felipe sabía leer y escribir perfectamente, pues lo estaban preparando para que algún día gobernara en estas tierras. Jugaban a escribir rápidamente en la arena tantas palabras como pudieran antes de que las olas las pudieran borrar. Eso era muy divertido, y así Chupuy aprendió pronto a leer y a escribir. Ya cansados de tanto corretear, se tiraron boca arriba mientras las olas cubrían sus cuerpecitos mirando hacia el cielo azul, que para ellos era tan inmenso como el mismo mar. Ya se sentía subir la marea y a Chupuy se le ocurrió llevar a Juan Felipe a la isla para compartir con él su secreto. ¡Guau!, dijo asombrado. ¡Esto es fantástico! Chupuy le dijo que este lugar era ahora un secreto entre los dos y que nadie debía saberlo nunca. Allí él tenía muchos objetos que había ido llevando poco a poco. Tenía una lámpara, cuerdas, vasijas, cobijas y otras cosas más. Después de todo, este era su isla y permanecía mucho tiempo jugando solo en su refugio secreto. Juan Felipe observó los dibujos de la piedra y exclamó: «Mira, Chupuy, son jeroglíficos. Aquí dice algo que no puedo entender. Creo que detrás de esta piedra debe haber algo más». Y entre los dos lucharon para moverla, y con mucho esfuerzo lo consiguieron. Levantaron la lámpara y allí adentro estaba algo que jamás pudieron imaginar. ¡Un gran tesoro! ¡Hemos encontrado un tesoro de verdad! Ellos no lo podían creer y se tiraron a dar vueltas entre tantas cosas de colores luminosos y brillantes y tan dorados como el sol. Figuras de diseños complicados que ellos no entendían. ¿Quién los había guardado allí? ¿De dónde venía todo esto? Entonces Chupuy recordó el significado de su nombre y entendió que él era parte de todo el tesoro que había en aquel lugar y prometió cuidarlo con toda su alma hasta la muerte. Juan Felipe también prometió guardar el secreto. Ambos hicieron un pacto, se cortaron el dedo índice hasta que saliera sangre y los juntaron diciendo: «Ahora seremos hermanos ante Dios y nunca nos van a separar.
ni siquiera la muerte, porque esta isla será testigo de nuestra amistad hasta el fin de nuestros días. Y para sellar el pacto debían embarrarse de la cabeza a los pies con arena mojada, y así lo hicieron. Se hacía muy tarde y debían regresar a sus casas. Cuando salieron de la cueva, volvieron la piedra a su lugar y vieron que ya estaba oscuro. Además, la marea había subido al máximo y era muy peligroso tirarse al agua. Mejor era quedarse hasta que amaneciera. Y se echaron a dormir cansados. Juan Felipe, ¿qué está pasando? No sé, parecen bombas. Se asomaron cuidadosamente y vieron barcos de grandes velas con cañones gigantes atacando en la costa todo cuanto había. ¡Son piratas!, dijeron a la vez. La ciudad ardía en llamas. Ellos estaban tan lejos que solo veían el incendio y muchísimo humo. Estaban tan asustados que no podían entender lo que ocurría. Estuvieron mucho tiempo escondidos en la cueva sin saber nada de lo que ocurría allá afuera. Juan Felipe lloraba y Chupuy le dijo: «No te preocupes, hermanito, aquí nada nos va a pasar y pronto podremos ir a casa». Pasaron 2 días y al fin decidieron salir de su refugio. La marea estaba alta nuevamente, pero ellos se tiraron al agua y nadaron hasta la costa. Se asomaron con cautela y no vieron a nadie, ni un alma alrededor, solo escombros, humo, grandes piedras por los derrumbes. Y al buscar el lugar donde vivía la familia de Chupuy, solo habían cenizas, pues su casa era un rancho. De repente, alguien que no se sabe de dónde apareció, le tapó la boca a Juan Felipe y se lo llevó corriendo río arriba, desapareciendo sin dejar rastro alguno. Chupuy, con lágrimas en sus ojos, supo entonces que esa sería la última vez que vería a su gran amigo. Volvió a su cueva en la isla. Sabía cómo encontrar alimento y entre las cosas que había en el tesoro, obtuvo algunos enseres que le fueron muy útiles. Estaba solo, completamente solo en una playa desierta, donde su único hogar era la isla que ya no era secreta, pues allí solamente estaba él. Pasadas algunas semanas, Chupuy divisó un barco que pasaba cerca de su nuevo hogar y pudo ver con toda claridad que en esa nave se iba su amigo Juan Felipe, quien, mirando hacia atrás con sus ojos verdes mojados de llanto, prometió en silencio que algún día iba a volver para encontrar a su amigo y estar juntos otra vez. A Juan Felipe se lo llevaron a su antiguo hogar, que estaba muy lejos, al otro lado del mundo. Pasó el tiempo y mientras se hacía grande, en ningún momento dejó de pensar en Chupuy, porque estaba decidido que lo buscaría hasta encontrarlo. Muchos años después, Juan Felipe se convirtió en un capitán de un gran buque y decidió emprender un largo viaje en busca de aquel pasado donde quedó su hermanito. Y así llegó nuevamente a las costas de aquella ciudad destruida, donde había tenido una niñez muy feliz. Ya no había nada, solo ruinas, y ordenó a su tripulación buscar por todas partes a alguien que le diera respuestas. Recordó entonces que en la isla estaba el refugio que un día le salvara la vida, y se fue hasta allá con la esperanza de encontrar a Chupuy. Su corazón palpitaba muy fuerte, quitó las enramadas y cuando llegó hasta la piedra encontró que allí estaba escrito, debajo de los jeroglíficos y en castellano, algo que decía así: «Aquí vivirá por siempre el hombre que cuida de la tierra y del mar». Juan Felipe entendió que Chupuy se había sepultado él mismo en esa cueva. Lloró mucho,
retirándose del lugar, pero comprendió al fin que aquel niño indígena era en verdad el único heredero de todo el tesoro que había en esa isla y en toda la región. Dicen algunos de los nuevos habitantes de esta ciudad que en las noches ven en la playa huellas por todas partes. Luego, las olas del mar las borran, pero cuando baja la marea nuevamente ven las marcas de las pequeñas pisadas que parecen correr en todas direcciones. Juan Felipe guardó para siempre aquel gran secreto en su corazón y muchas veces regresó a jugar con Chupuy en la arena, y entonces las huellitas ya no estaban solas, porque el espíritu de un niño indígena se quedó en este lugar para siempre.